importante, un tema muy de discipulado, pero que decidimos enseñarlo justamente en nuestras reuniones de jóvenes en Cultura Ríos. Este mes estamos hablando de un tema que denominamos Esta es mi fe, donde estamos enseñándole a nuestros jóvenes algunos pasos importantes, algunos aspectos fundamentales de nuestra fe en Cristo. Mucha gente que viene a Cristo solo considera este ambiente como venir al culto, como cantar un par de coros, escuchar una prédica e irse a la casa. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Así que hay mucha gente que después miran las redes sociales, ven YouTube, escuchan a otro predicador y rapidito salen con otras cosas porque no tienen un fundamento de la palabra. Y hoy queremos retomar algunas cosas que siempre se han enseñado, pero que es importante no descuidarlas. Yo quiero hablar hoy acerca del tema de la salvación. En redes sociales hay mucha gente tomando posturas, trayendo sus propias interpretaciones de cómo es la salvación, si somos salvos por Cristo, por Jesús, sin Jesús, se pierde la salvación o no se pierde. Yo quiero hablar basado en la palabra, en lo que hemos aprendido durante todos estos años a través de nuestros pastores, acerca de conceptos como estos. Y creo que al final, a la salida, nos vamos a ir victoriosos sabiendo la seguridad de nuestra salvación. Amén. Para hablar de salvación, no se puede hablar de salvación sin todo lo que está implícito en el asunto de la salvación, que es el pecado, que es la salvación por obras o las obras, los méritos, la gracia de Dios y la vida eterna. Todo eso está implícito. Cuando hablamos de salvación, hablamos de todas estas cosas. Y lo primero que quiero hablar, refiriéndonos a la salvación, es acerca del pecado, de la esclavitud del pecado. Todos nosotros necesitamos tener una concepción clara de lo que es el pecado. En Ríos de Agua Viva se habla de la salvación, pero siempre vamos a señalar el pecado como algo que no nos deja crecer. Amén. Y quiero darles un panorama que tal vez algunos nunca se lo habían planteado, nunca lo habíamos visualizado de esa manera, acerca de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Y hoy vamos a leer varios versículos, muchos versículos, para lo cual le pido un favor. En primer lugar, es que usted trate de mantener su mente acá. Trate de mantener su mente acá. Cuando uno lee mucho, es bien fácil distraerse. Es bien fácil distraerse. Entonces, alguna gente de repente le chirrea una tripa por acá y entonces dice, uy, qué hambrita. Por cierto, que vamos a comer hoy. Sopa, no, pero mi mamá dijo que no había yuca. ¿Será que entonces hacemos pupusas? No, pero no hay chicharrón tampoco. Y ahí se va la mente y ya cuando dicen amén, buenos días, Dios les bendiga, usted dice, ve, ¿y de qué predicaron? Entonces hoy amarre la mente y téngala aquí. Amén. ¿Está bien? ¿Me promete? Otra cosa que le quiero pedir un favor, cuando leamos los versículos, les leemos todos. Le ponemos, cuando yo le digo repita, usted repite. ¿Está bien? Para que aprendamos. Quiero que leamos hoy Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice Gálatas, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son los resultados de la naturaleza pecaminosa? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. ¿Cuántos están en alguna de esas ahí? Bueno, pues. Y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Este versículo comienza diciendo, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo quiero hablarles acerca de la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del espíritu. Yo quiero que usted, si partimos este escenario, esta plataforma en dos, esta es la mitad, y agarramos esta mitad y supongamos que esta mitad le establecemos en la naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, naturaleza pecaminosa. Y diga, esclavitud del pecado.
en esta parte, aquí lo vamos a establecer como territorio de esclavitud. Este va a ser territorio de esclavitud, pero de la mitad para acá vamos a poner territorio de libertad, el territorio del espíritu, la naturaleza del espíritu, libertad. Y acá, esclavitud, naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, antes de tener a Cristo, todos, absolutamente, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición antes de Cristo es acá, en este territorio, con esclavitud al pecado. Diga conmigo, esclavitud al pecado. La esclavitud es sinónimo de cadenas, de estar amarrado, de no poder avanzar, de no poder hacer otras cosas que no te permitan más allá de las cadenas. Y todos nosotros, antes de Jesús, en nuestros corazones, estábamos en este territorio, atados a la naturaleza pecaminosa. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, pero Él nos rescató del reino de la oscuridad. Lo leemos de nuevo, pero Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Colosenses 1:21, más adelantito dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y malas acciones. La palabra del Señor dice que nosotros antes estábamos en este reino, en este territorio del pecado, pero dice que por su Hijo amado Jesús, que murió en la cruz del Calvario, dice que fuimos trasladados. Diga conmigo, Dios me trasladó. Dios me trasladó, me liberó de las cadenas del pecado. Yo ya no soy esclavo del pecado en este territorio. Y dice, nos trasladó. Y dice, antes éramos enemigos de Dios, porque todo el que vive en esclavitud del pecado se constituye enemigo de Dios. Yo quiero que me vayan entendiendo acá, porque mientras todos estamos en este territorio somos pecadores. Pero cuando nos trasladan a este territorio, escúcheme bien, y quiero que me ponga suma atención. Aún aquí nosotros podemos seguir siendo pecadores, pero ya no soy esclavo del pecado. Aquí soy pecador, pero soy esclavo del pecado. Cuando yo recibo el sacrificio, el regalo de la salvación, entonces dejo de ser enemigo del Padre, me traslado aquí y ya no soy enemigo, sino que soy amigo, y más que amigo soy hijo de Dios. Pero estando aquí ya no pertenezco, ya no tengo cadenas, ya no dependo, el pecado ya no me domina, aunque sigo viviendo en un cuerpo de pecado. Entonces, estando aquí, yo puedo pecar. Es decir, podría ser que voy a pecar y voy a pecar, pero ya no soy dependiente, ya no soy esclavo del pecado. Si se sienten chivolados, permítame un poquito, porque aquí lo vamos a ir desmenuzando esto para que entendamos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Lo leemos de nuevo, por favor, a la cuenta de 3. Dice, los que están aquí, los que son esclavos, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué piensan? ¿En qué progresa su mente? En las cosas pecaminosas. Pero dice, los que fueron trasladados a este otro territorio, los que son controlados por el Espíritu, ellos piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, ojo aquí, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, los lleva a la vida y los lleva a la paz. Desmenucemos un poquito de esto. Y dice, los que están aquí siendo esclavizados por el pecado, los que son esclavos, no hay forma que su mente
trabaje o que su mente camine en las cosas del Espíritu. No hay forma. Por eso los que son esclavos del pecado no entienden lo que nosotros hacemos. No entienden las cosas del Espíritu, porque su mente no puede caminar en las cosas del Espíritu. Pero dice, aquellos que están en el territorio del Espíritu, de la naturaleza del Espíritu, ellos, su mente piensa en las cosas del Espíritu, en las cosas que dan vida. Pero dice este versículo, por lo tanto, permitir, diga conmigo permitir. Y aquí es donde comienza el problema, porque aunque usted está aquí, usted ya no es esclavo del pecado, pero puede permitir. Aquí no tengo elección. Mi mente solo va a procesar las cosas de pecado. Pero cuando estoy aquí, aunque mi mente debe de estar concentrada, metida en las cosas, en los pensamientos del Espíritu, aquí a veces abrimos una ventana y nos podríamos permitir. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte. Por eso dice, hay que permitir que el Espíritu les controle la mente, que lleva a la vida y que lleva a la paz. Hoy la recomendación es, o la pregunta es, ¿qué controla tu mente? ¿Qué controla tu mente? ¿Las cosas del Espíritu o las cosas del pecado? ¿La naturaleza pecaminosa o la naturaleza del Espíritu? ¿Qué controla su mente? ¿En qué usted camina su mente? Dice, todo aquel que se permite va a terminar, que se permite los pecados, la mente pecaminosa va a terminar en muerte. Así que hay que cuidar la mente. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, del versículo 14. Ojo, dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Lo podemos repetir, por favor? Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Aquí vamos entrando entonces en materia. ¿Cuál es la diferencia de los que pecan siendo esclavos del pecado? ¿Y cuál es la diferencia de los que pecan estando en el territorio de libertad? Aquellos tienen tentaciones, nosotros tenemos tentaciones. Aquellos pueden pecar y nosotros podemos pecar. ¿Cuál es la diferencia de los que pecamos estando en territorio de libertad? La diferencia es que los que están aquí no tienen opción. Los que viven esclavos del pecado no tienen opción. Pero los que recibieron a Cristo, los que viven en territorio de libertad, sí tienen opción. Y dice, cada uno es tentado. Diga conmigo, todos tenemos tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Cuando usted vino a Cristo, va a seguir siendo tentado. Si usted era un bebedor, si usted era un borracho y usted acepta a Cristo hoy, mañana que venga probablemente usted siga volviendo a ser tentado. Si usted era una persona que era un mujeriego, que andaba aquí, que andaba allá y acepta a Cristo, quiero decirle que probablemente usted vuelva a ser tentado. Que dice la palabra, cada uno es tentado cuando sus propios deseos lo arrastran y lo seducen. Mientras nosotros vivamos en esta tierra, vamos a tener deseos que no son de Dios. Ya no somos esclavos de esos deseos. Es que aquí es donde hay que entender. Hay gente que dice, hermano, yo no sé cómo hacen algunos cristianos. ¿Será que ellos no tienen tentaciones? Todos tienen alguna tentación. Todos tenemos alguna debilidad. Yo no creo, es más, yo no creo en los cristianos que dicen, yo soy hijo de Dios, a mí el guaro no me pone débil, a mí las mujeres. No, yo no creo en ningunos cristianos, porque la Biblia dice que todos somos tentados de nuestros deseos. Hasta que Cristo nos lleve al cielo y estemos en este cuerpo de muerte, tenemos deseos que si no los sometemos al Espíritu, dice que hace, nos seducen. Nos seducen. ¿Saben qué seducción? Es atraer suavemente. Es atraer con una voz suave, con adornos, con movimientos, con susurros.
Dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Versículo 15. Luego que fue seducido, dice, cuando el deseo ha concebido. Mire bien esto, cómo es la palabra. Porque la palabra hace la comparación a una concepción. La seducción del pecado es como una concepción, como cuando van a nacer un bebé. Sí, todos hemos visto el proceso de embarazo en alguien que conocemos. Todos los que van a ser padres, que están esperando a su bebé, nos preparamos con pañales, con ropita, ¿cierto? Y pintamos el cuarto de niña o de niño y compramos leche y compramos pañales y trabajamos más porque sabemos que ahora vamos a gastar más, ¿sí o no? Ahora, el bebé todavía no llora. Mientras está en el vientre, el bebé todavía no llora. Todavía no hay que cambiarle pañales. Todavía no hay que llevarlo al pediatra. Todavía no hay que salir corriendo al kinder, pero ya hay un bebé. Ya ahí, ya está en la concepción, ya está concebido allí. Y la palabra menciona el pecado como con este ejemplo. Y dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y dice, una vez que alguien cae en la seducción del pecado, el deseo ha concebido. Esos deseos conciben. Tus deseos van a ser traídos tus deseos van a ser atraídos a una seducción. Es decir, el diablo no va a seducir a nadie con cosas que no le atraigan. El pecado no va a venir a seducirte con cosas que no te atraigan. Siempre el pecado va a llegar de una manera y con cosas que te atraen, con cosas que me atraen. Por eso es que es tan peligroso. Todos esos deseos que están ahí pueden ser de avaricia, pueden ser respecto al dinero, pueden ser respecto a la envidia, pueden ser respecto a la parte moral, sexual. Todos guardamos algo ahí, tenemos una raíz de pecado. Y el pecado siempre va a venir a seducirte con lo que te gusta. Algunos que se jactan y dicen, yo puedo ver cerveza, guaro, de todo, a mí no me mueve. Está bien. La pregunta es, ¿qué es lo que te mueve? Y en lo que te mueve, allí es donde tenés que tener cuidado. Todo cristiano que no detecta dónde está su debilidad está en peligro. Todo cristiano que no detecta dónde está su debilidad está en peligro. Y todo el que sabe dónde está su debilidad no debe de jugar con su debilidad. Porque la seducción es eso. No sé cuántos, cómo hacían los que enamoraban a su novia antes o ahora, pero antes era un papelito. Era una rosa mañana. Era invitarlo a una baleada pasado. Y era un proceso. Enamorar, atraer, es un proceso. Así que a veces la seducción del pecado viene con algo poquito hoy. Vi esto en las redes sociales, vi esto en internet. Fue una plática, fue un abrazo, nada más sencillo. Fue más horas en el trabajo, qué sé yo. Solo me salté este pago, qué sé yo. Pero te está seduciendo. Te está seduciendo hasta que llegue el momento de la concepción. Y dice, versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido, escúchenme bien esto, hay pecados que ya están concebidos, aunque todavía no se miren, igual que un bebé. Hay algunos que están caminando con el pecado ya concebido allí, incubado, diga conmigo incubado, porque se dejaron seducir, aunque todavía no se mire el fruto. Y eso es lo más peligroso cuando seguimos predicando, cuando seguimos cantando con un pecado concebido y decimos, no, como no se mira, no pasó nada, solo estuve coqueteando. Pero está allí. No llora el bebé, pero está allí. Todavía no le cambias pañal, pero está allí. Esta era en el que vivimos está llena de gente cristiana con pecados concebidos, incubados.
Eso es peligroso. Porque podemos tener predicadores, cantantes, servidores, papás, mamás, presidentes, líderes, empresarios en un puesto donde están en liderazgo, de influencia. Y que una vez que están allí, comienzan a influenciar de su pecado. De su pecado que no se miraba, pero que lo dejaron incubar. Yo te pregunto, ¿cuántos pecados tendremos incubados? De cosas que acariciamos, de cosas que nos dejaron, que nos sedujeron y que llegamos y dimos un pasito, pero que eso fue suficiente para concebir el pecado. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es por eso que la gente que se degradó y la gente que se fue deslizando y que hoy se volvieron hasta enemigos de Dios, que ya no quieren nada con Dios, no cayeron de la noche a la mañana. El pecado no te destruye de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Desde la seducción, la concepción, el alumbramiento. Cuando nace el pecado, cuando ya es evidente, y el tiempo de la muerte. Si eres de los que ya se alejó porque se sienten mal, con cargo de conciencia por lo que has estado jugando, vas camino a la destrucción, vas camino a la muerte. ¿Y sabe por qué llega todo esto? ¿Sabe por qué? Porque aunque ya fuimos libres de las cadenas del pecado, cuando fuimos trasladados aquí, nuestra mente no ha caminado en las cosas del Espíritu. Un cristiano que no hace que su mente progrese en las cosas del Espíritu es un cristiano que va a tener una puerta abierta para la seducción y para el pecado, para de nuevo volver a caer en las cadenas. Muchos Dios los trajo acá, pero se permitieron un juego en su mente, se permitieron el terreno en la mente, le dieron apertura y nuevamente los vemos atados y más atados que antes. Dios los había libertado. Pero mantener y cuidar nuestra mente es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad. ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo cuidas tu mente? Un cristiano debe de cuidar lo que entra a su mente. Por eso debemos de cuidar lo que consumimos en nuestra televisión, en nuestros celulares, en el internet, con las personas con las que estamos, con las personas a las que escuchamos. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque mientras estés aquí vas a seguir siendo tentado. Dígale a la persona que está a su lado, vas a seguir siendo tentado. Claro, Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Jesús en un ayuno de 40 días. ¿Qué siente usted en un ayuno? ¿Qué siente usted en un ayuno? Nadie entra en un ayuno y dice, estos ayunos yo los hago como así. Pregúntele a un gordito. Y Jesús estaba ahí con 40 días de ayuno. Y el diablo se le aparece y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en una baleadita con frijoles refritos, un huevo con chorizo, con quesito. ¿Cuántos están imaginándose la escena? Así, ahí estaba Raquel, siéntale así. Quesito rallado. ¿Qué más le ponen? Aguacate. Dobladita, que eche una tacita de café bien caliente, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo ahí? Cuando el diablo viene y te habla, lo primero que llega es a tú. Cada vez que el diablo se aparece para tentarte, llega a tú. Ahora, es imposible que no lleguen esos ataques a nuestra mente. Pero si nuestra mente camina en el ámbito espiritual, siempre vamos a estar preparados. Si Jesús no hubiese estado preparado y su mente en las cosas del Espíritu, probablemente hubiera dicho,
Y me le echa chile, por favor. El que está esclavo del pecado dice: sí, deme 2, por favor. 2 para aquí, 2 para llevar. ¿Sí o no? Pero el que está en las cosas del Espíritu, como Jesús, dice: escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo esa respuesta? ¿Por qué Jesús tuvo esa respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su mente camina en las cosas del Espíritu. Un cristiano que tiene y que camina en las cosas del Espíritu va a tener que responder cuando venga la tentación. Va a decir: sí tengo hambre, sí tengo ganas, sí me siento tentado, pero tengo una respuesta: escrito está. Así dijo el Señor, esto me dijo el Señor, yo no voy a caer en la trampa. No voy a caer en la trampa. Es por eso que el cristiano debe dedicarle tiempo a las cosas del Espíritu. Es por eso que los cristianos debemos de leer la Biblia. Porque la gente que no comprende estas cosas dicen: ay, yo no sé cómo harán los hermanos para leer la Biblia. Mire esa bibliota, enseña hermano, enseña la Biblia. O esta, mire esa. Este libro, hermano, si yo ni el correo, ni los mensajes que me mandan del trabajo me gusta leer porque es muy largo. Y esto es tanta página. Ay, no, qué aburrido. Porque no han entendido que entre más se alimenten de la palabra, entre más disfruten los mensajes, entre más el tiempo esté en adoración. Hay gente que dice: voy a llegar tardecito ya cuando haya pasado la adoración. Todavía no han empezado el mensaje. Tenemos media hora. A las 10 comienzan, 10 y media comienza. Ahí están dando los anuncios, ahí llegamos, está bien. Y entonces se perdieron la oportunidad de que su mente prospere, camine en Cristo. Un cristiano que no lee la palabra, un cristiano que no tiene hambre de la palabra, es un cristiano que su mente, cuando viene la tentación, cuando viene la seducción, no tiene escrito está. No tiene respuestas. Sus respuestas son: esto es lo que necesito, esto es lo que estaba esperando. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Un hombre cierta vez iba regando granos de maíz, y detrás de él venían 4 cerdos. Y alguien se lo encontró y le dijo: óigame, qué rara forma de alimentar a esos cerdos. Le dijo: no los estoy alimentando, solo los estoy encaminando al matadero. Y muchas veces nosotros caminamos con detallitos, con pequeñas pizcas que nos llevan y que nos van sacando hasta que no sabemos en dónde estamos. Mire bien, si hoy usted, lejos de estar aquí en el centro del territorio de Dios, ya se siente que está por acá, tiene tiempo hoy, tiene tiempo hoy, tiene tiempo hoy. Corra del pecado, huya del pecado, porque el pecado te lleva a la destrucción. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy mucha gente, y estas cosas duelen, mucha gente busca a Dios porque Dios es sanador. Mucha gente conocía a Cristo porque tenían un problema y necesitaban ayuda. Mucha gente se acercó a Dios porque tenían un problema financiero y necesitaban dinero. Porque tenían una deuda, porque tenían problemas con los hijos, porque tenían problemas con la esposa, y todo eso es válido. Pero la pregunta es: ¿cuánta gente está llegando a Dios por la salvación, por el regalo de la salvación? El que llega a Cristo por una necesidad, cuando se sacia la necesidad, usualmente sienten que ya no necesitan a Dios. Cuando ya creció la empresa, sienten que ya no necesita a Dios. Pero aquel que dice: yo no quiero ser esclavo del pecado, yo no quiero tener muerte eterna, yo quiero tener vida eterna, y Cristo Jesús me lo ofrece. Yo quiero el regalo de la salvación. El que quiere el regalo de la salvación no se pierde, no quiere irse para allá.
No podemos entender la salvación si no entendemos el pecado. No podemos entender la magnitud de la salvación si no entendemos la magnitud del pecado. Fuimos justificados. Diga conmigo, justificados. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 22. Pero ahora, diga conmigo ahora, Él los reconcilió consigo, hablando del Padre y nosotros. Dice que Él nos reconcilió con Él mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado, los ha trasladado a su presencia. Y como resultado nos ha trasladado a su presencia. Y ahora, diga conmigo, ahora. Y ahora, ustedes son santos. Mire lo que dice. Ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Señala a la persona así con mucho respeto que está a su lado y dígale: usted ahora es santo, usted ahora es libre de culpa y usted puede presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y probablemente usted que tiene a su esposo a la derecha o a su izquierda dice: este es santo, por favor. Papita. Según de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece, diga conmigo pertenencia, que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Dice, cuando Jesús murió por nosotros en una cruz como esta, nos compró por su sangre, nos compró, pagó mi pecado, pero eso le dio derecho sobre mi vida. Por eso llegó a las partes más bajas y dijo: este ya no es tuyo, este me pertenece. Cuando Jesús descendió a las partes más bajas, lo que hizo fue cortar mis cadenas y decir: este Carlitos, este gordito ya no te pertenece, yo lo traslado aquí, lo traslado a mi reino, ya no te pertenece. Este sobre el que estaban todas las culpas. Y dijo: venga César. Dijo: este que tiene las etiquetas, en una etiqueta aquí le rayaban la camisa y decía: este roba, este miente, este es malcriado, este es murmurador, este es envidioso. Cuando Jesús llegó, dijo: yo te arranco todas esas etiquetas, esta ropa que está manchada de todas esas cosas que estaban escritas sobre tu vida, que decía que eras lascivioso, que mentías, que robabas. Esto, dice Jesús, ya no te pertenece. Y dice Jesús: todas estas cosas me las voy a poner yo. Lo de mentiroso, lo de ladrón, todo me los voy a poner yo. Ahora tú ya no tenés nada, eres santo. Dice: ahora eres santo. Nada se te puede. Eres santo, libre de culpa y puedes presentarte delante de Él sin ninguna falta. Dice Jesús: yo me quedo con esto. Y por eso Jesús dice: ahora castíguenme a mí por todas estas faltas. Y por eso Jesús murió en la cruz. Pero al morir en la cruz, Él me liberó a mí y me trasladó y dijo: antes no podías hablar con el Padre, ahora podés pararte allá y decirle al Padre: Padre mío. Puedes hablar directamente. Esto es la salvación. Los cristianos que oran y que no sienten que pueden hablar con Dios, como que nadie les escucha, es que probablemente no hayan comprendido el concepto de la salvación. Gracias, César. Imagínense que yo quiera hablar con... No está Kevin hoy. Imagínense que yo quiera hablar con Kevin. Diga: Kevin, vamos a tomar café en la tarde. Kevin. Y Kevin no me contesta. Siento: no me contesta Kevin. Kevin, cafecito. No está Kevin, no está. Hay muchos cristianos que así se sienten, que le hablan al Padre y que el Padre no les contesta, porque no han recibido el regalo de la salvación.
porque no han sido trasladados. Pero quiero decirte algo: si tienes seguridad de que Cristo te compró, recibiste el sacrificio de Jesús y fuiste trasladado aquí, ya no tienes culpa que interfiera para que puedas hablar directamente con el Padre y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquel que fue salvo es escuchado por Dios. No porque sea pastor, no porque sea líder, no porque ore más, no porque lea más la Biblia. Es escuchado por Dios porque se volvió un hijo de Dios. Esto es ser justificado. Dios no te escucha más. Dios no escucha más al pastor. Vení, Elvin, por favor. Vení, papá, vení. Vos sos el Kevin, allá detrás. Sí, vos, sí, vení. ¿Cuántos lo conocen a él? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos lo conocen a él? Nadie te conoce. ¿Cómo te llamas, papá? Nelson. Hoy todos conocemos a Nelson. Dios te bendiga, Nelson. Pero ponete este ejemplo. La gente piensa que Dios puede escuchar más a Elvin. Mucha gente piensa que Dios puede escuchar más a Elvin porque Elvin, hermanos, cuando Elvin pasa, una estela de la presencia de Dios se siente, hermano. Es que Elvin no habla, pero cuando Elvin abre la boca, hermano, los demonios tiemblan. Es un poder, es una gloria. Por eso el hermano siempre anda con saco. Pero miren a Nelson con la mano en la bolsa. Nadie lo conoce, calladito. A él yo creo que no le ha de escuchar Dios. Yo creo que si yo pido oración para que Dios haga algo por mí, mejor le digo al hermano Elvin, porque yo creo que a él lo escucha más. ¿Sabes qué cristianos pensando que Dios escucha más al pastor? Que Dios escucha más al que ora más. El asunto es que cuando Jesús murió por Elvin y murió por Nelson. Y a ambos los trasladó aquí. Ambos. Ninguno más alto, ninguno más bajo. Los dos a la misma distancia pueden decir: Padre, Dios lo escucha a él y lo escucha a él. Y te escucha a ti, te escucha a ti, te escucha a vos y te escucha a vos y te escucha. Diga conmigo: Dios me escucha. Dios me escucha. Mi papá me escucha. Diga: mi papá me escucha. Yo puedo hablar directamente. No hay falta. Jesús se quedó con el ropaje de la suciedad, con los ropajes inmundos, y me dio una nueva vestidura santa, limpia, para hablar ante el Padre directamente. Usted puede hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios. Cuando usted siente que sus oraciones no suben del techo, es porque probablemente usted no tiene seguridad de su salvación. Cuando usted no tiene palabras para adorar al Señor, no sabe cómo cantar, no sabe cómo levantar las manos, es porque usted sabe, probablemente sienta que si levanta las manos no llega. Pero aquel que sabe que Él está allí no lo ignora. Él le habla, Él le adora, Él le dice cosas bonitas, le cuenta lo que está sucediendo, le cuenta lo que está pasando, le cuenta cómo se siente. No quiere llegar tarde a la cita porque sabe que está hablando con el Padre Celestial, a quien Jesús le dio acceso a través de su sacrificio. Gracias, Nelson. Gracias, Helmi. Un aplauso para Nelson, por favor. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva ha comenzado. Mire lo que dice Romanos 4:4. Cuando la gente trabaja, ¿cuántos trabajan aquí? Levanten la mano. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sino que es algo que se ha ganado. Ahí está ahí, Romanos 4:4. ¿Lo leemos todos, la cuenta de 3? Ok. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado con el sudor de su frente. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hablamos de ser justificados, cuando hablamos de pararnos aquí
y tener el derecho de hablar. Esto es ser justificados. La justificación es el derecho de poder ser hijo de Dios, de llamar a Dios como Padre. Versículo 5. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, no, vamos a ver, lo vamos a leer bien. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, por su servicio, por su trabajo, por leer más, por orar más, por ser mejor cristiano, por vestirse mejor. La gente no es justa por sus acciones. Diga conmigo, el que le habla a Dios no es justificado por lo que hace. No es justificado por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Somos justificados no por lo que hacemos. Yo tengo el derecho de hablarle a Dios como Padre, no por lo que haga, no porque haga más, no porque haga menos. En otras palabras, yo puedo decir, yo voy a servir más porque quiero que Dios me oiga más. Usted puede servir más, pero eso no te hace que Dios te oiga más. Hay gente queriendo comprar el favor de Dios haciendo más cosas. Nosotros amamos servir a Dios y necesitamos mucha gente que sirva aquí para que las cosas se hagan. Pero sirviendo más no te habilita más. Sirviendo menos no te habilita menos. Por más horas que demos, por más esfuerzo que hagamos, por más nos desvelemos, por más que hagamos, no nos dan más facultades que a los demás. Yo soy justificado como cualquier otro por Jesús, porque no se trata de mí, no se trata del otro, no se trata de lo que hago, sino por el regalo de Jesús. Se trata de Él, se trata de Él, se trata de lo que Él hizo por mí. Justificados. Esto es por gracia. Voy avanzando un poquito. Esto es por gracia. Diga conmigo, por gracia. Quería poner, pero no me cabía ahí. Por gracia, no por meritocracia. ¿Sabe qué es meritocracia? Meritocracia son los méritos que nos ganamos para algo, pero es por gracia. Efesios 2, versículo 8 dice: Dios los salvó por su gracia. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. ¿Estamos ahí? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Dios me salvó, me arrancó las cadenas y me puso acá, no porque dijo, ay, qué lindo este gordito, lo voy a poner acá. No dijo, lo voy a arrancar de acá y lo voy a poner acá porque su familia ha sido bien portada. No dijo, lo voy a poner acá porque ellos siempre pagan impuestos. Lo voy a poner acá porque es guapo. Lo voy a poner acá porque gana más, porque siempre ha sido bien. No, dice, nosotros no tenemos ningún mérito. La salvación no se trata de mí. La salvación no se trata de mí. Dios no me salvó por ser bueno. Diga conmigo, Dios no me salvó por guapo. Eso ya viene adicional, diga. Entonces dicen amén, pues. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un siguiente. No, ahí está. Es un regalo de Dios. Siguiente. La salvación no es un premio. Wow. Diga conmigo así como wow. No sé cómo lo dicen ustedes en su familia. No sé. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No fue que Dios dijo, bueno, no se han portado bien. A Eddie, a Josué, a Toto, a Eric, no. Bueno, te quedas después de la tribulación. No. No es un premio. No es un premio. Es por su amor. No hay
cosas que nos merezcamos. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Y yo sé que nos cuesta entender esto, porque los humanos caminamos, vivimos, respiramos meritocracia. Votamos por el que se lo merece. Respetamos a quien se lo merece. Honramos a quien se lo merece. Respeto a quien se lo merece. Y a quien no se lo merece, me vale chancleta. ¿Por qué pusieron a ese y no a aquel? Porque piensan que aquel se lo merece. Todos los humanos caminamos por eso. ¿Sí o no? ¿Por qué papá, desde que somos niños, por qué papá le diste a él y no a mí, que yo sí la ve? ¿Por qué le diste a ese y por qué le das más oportunidades? Ese no se lo merece. Y cuando venimos a Cristo pensamos que la gente debería de merecerse. Yo no estoy predicando aquí porque me lo merezco. El pastor no está aquí porque él se lo merece. Su líder no está ahí porque se lo merece. Los dones que usted recibió no es porque se lo merece. Carlitos, no tocas esa guitarra porque te lo mereces. Erlan, Dios no te dio ese talento porque te lo mereces. Todas las cosas que Dios nos dio, incluyendo la salvación, más que nada la recibimos por gracia. No nos lo merecía. Por eso yo debo de estar agradecido. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Cuando dicen ninguno puede jactarse de ser salvo, no es que alguien pueda levantarse y decir: yo voy para el cielo porque yo soy buen cristiano. Si alguien está diciendo eso, no está bien. Usted no va para el cielo por ser buen cristiano. Usted va para el cielo porque por gracia Dios le regaló la salvación. Dios le dio la salvación. Así que no nos ganamos el amor de Dios por hacer cosas buenas. Dígame si no es cierto que cuando usted ve a alguien en la calle, ese día se anda un peso para darle y le dio a alguien en la calle, de repente es como que nos sentimos mejorcito, ¿verdad? Señor, gracias por usarme. Buen equipo. Y ahí es como que nos sentimos más habilitados para hablarle a Dios. ¿No es cierto? Y es como: hoy me siento más bueno, Señor, hoy podemos hablar. Pero cuando se siente peor, le da miedo y se esconde de Dios. Cuando actuamos así, no hemos comprendido la salvación. Porque Dios no nos ama por hacer buenas cosas. Dios nos ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama no porque haga bien las cosas. Dios me ama no porque esté predicando hoy. Dios te ama, no importa tu condición. Dios te ama. Y ese amor de Dios quiere rescatarte del pecado, de las ataduras, de la esclavitud del pecado, y traerte a este lugar donde puedas hablar con el Padre directamente. Dios te ama allá y te ama aquí. Me ama el que está aquí y ama al que está acá. Dios les ama a todos. Obviamente la salvación viene para los que a través de Jesús quieran decirle: Jesús, te doy mis cadenas y lleva mis pecados. En ese instante que hacemos ese intercambio, que le damos nuestros pecados a Jesús, entonces allí nosotros no tenemos forma de pasar allá. No hay forma de pasar allá si no es a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el puente, no hay forma. Yo no puedo llegar allá por ser buena persona. Este puente de ser buena persona se cae, no llega hasta allá. Dándole a los pobres, no llega. Usted puede hacer jornadas de recolección de comida y llevarle a la gente que se lo llevó el huracán. Puede llevar contenedores y después los contenedores, no te podés parar en los contenedores para llegar allá. No hay forma. Dándole a los pobres, siendo buen hijo, no hay forma. Solo a través de Jesús, solo a través de Jesús, solo a través del regalo, del amor, del perdón, de la salvación, es que podemos llegar aquí. Por gracia. Entonces la gente puede preguntar: Carlos, pero mira, si Dios me trajo acá, soy buena onda ahora, me porto bien, pero estoy acá y soy rebelde, y Dios me ama aquí y me ama allá, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no me quedo aquí, que es más divertido?
Si Dios me ama siendo pecador y aquí me divierto, ¿por qué me voy a ir allá? Que yo miro esos hermanos bien aburridos, mire, cantan, nadie danza. Sí, porque verdad que a veces parece eso. Porque uno dice, hermano, fíjese que yo cuando iba a la fiesta, toda la noche hasta las 5 de la mañana, los zapatos desgastados, hoy voy al culto y la gente cuando aplaude le hace así. Y uno dice, y la gente dice, qué aburrido debe ser cristiano, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es, si Dios me ama ya siendo pecador y si me ama siendo libre del pecado, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, mire lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 1. Ya se me acabó el tiempo. Ahora bien, si Dios te libertó del pecado y te trajo acá, la pregunta es, si aquí era pecador, aquí en este territorio era pecador, Dios me libertó y me puso acá, la pregunta es, hagámosla, ¿deberíamos de seguir pecando? Versículo 2, por supuesto que no. Diga, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Romanos 6:20. Mire este versículo, anótelo si puede. Este versículo es heavy. Diga conmigo, heavy. Ya aprendió una palabra en inglés hoy. Mire. Cuando eran esclavos del pecado, ay Dios. Mire Josué, escucha esto. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Sabe lo que dice? Mire, nadie que está viviendo en pecado tiene la obligación de hacer cosas buenas. En otras palabras, le voy a dar una buena noticia. Si usted es un pecador, le voy a dar una buena noticia. ¿Es usted un pecador? Sea un buen pecador, pues. Es decir, pecador y aburrido no cuenta. Si va a ser pecador, diviértase más, hombre. Pues sí. ¿Qué más da? Este pecador, muerte eterna, pero aburrido. Vaya a la muerte eterna, pero divertido, pues. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. No hay una obligación de hacer lo correcto. Porque no importa cuántas cosas hagas correctas, no puedes ser salvo por las cosas que hagas correctas. No importa cuán bueno seas, cuán persona amable seas. No hay forma de ir al cielo siendo una buena persona. No hay forma de ir al cielo siendo una persona educada. Así que, si usted está viviendo en pecado, dele viaje, hombre, diviértase. Dele viaje. Pero, si ya está aquí, pero ahora, versículo 22, pero ahora, los que quedaron libres del poder del pecado, los que quedaron libres de las cadenas del pecado y se han hecho esclavos para Dios, los que están en este otro territorio, ahora, léalo conmigo, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. No tenías la obligación de hacer lo correcto, pero cuando estás acá y ahora le perteneces a Dios, ahora practicamos las cosas que nos llevan a la santidad. No estoy, mire, ve, no hago las cosas de ser santas para venir aquí. Dios ya me trajo acá. No practico las cosas de la santidad para que me pasen para acá. No. Me pasaron para acá y ahora que estoy acá debo de aplicar la santidad, no para ser salvo. Yo ya soy salvo, pero practico las cosas que hacen los salvos. Practican las cosas que hacen los que son libres del pecado. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Porque hay gente que sigue pecando como una excusa. Un hombre borracho le preguntaron, que tenía muchos años, le preguntaron,
Y le dijeron, oiga señora, ¿y usted por qué bebe tanto que solo bolo y bolo pasa? Y el borracho dijo, es que mire, no aguanta mi mujer, solo hostigándome todo el día. Y me critica y me juzga. Y yo me alivio mis penas de esa mujer bebiendo. Así que le fueron a preguntar a la mujer y le dijeron, oiga señora, ¿y usted por qué critica y por qué hostiga a su esposo? Y dijo, mire, yo lo regaño porque él solo bebiendo pasa. ¿Sabe qué le quiero decir? Que muchas veces el pecado que estamos solo es una excusa. Practicar el pecado solo es excusa. Es por cómo me dijo mi papá, es por lo que me hicieron cuando era niño, por eso es que peco. Es por esto, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, porque en la iglesia todos son hipócritas, entonces ¿para qué? Excusas. ¿Se pierde la salvación? Yo le quiero decir lo que dice la palabra. Y yo le quiero decir algo. Hoy hay tantas formas de aprender, de enriquecerse, pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque hay tantas cosas que lo pueden alejar de la verdad, y en estos últimos tiempos van a propagarse una cantidad de gente enseñando muchas cosas. Es decir, el responsable de enseñarle a Dios a mis hijos soy yo como papá. No es ni la iglesia, soy yo primeramente. Después, si usted está en una iglesia, el responsable de enseñarle a Cristo, de enseñarle la palabra, ¿sabe quién es? Su pastor, su líder. Ahora, si usted quiere ir a una iglesia y escuchar y ser discípulo de cualquiera, usted está en un peligro. Pues usted tiene que tiene que decidir de dónde usted va a aprender, de dónde usted se va a alimentar. Amén. Porque hay gente que enseña ahora que la salvación, una vez que fuiste salvo, ya no hay forma que te arranquen de ahí. Es decir, y si lo miramos de una óptica, el amor de Dios es tan grande que nadie te puede arrancar. La palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni todo lo creado, ni ángeles, ni potestades. Dice, nada me puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, nadie te puede arrancar ahí. Pero lo que dice la palabra acerca de la salvación es esto. Mateo 24:12 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero, diga conmigo, pero. El pero siempre es como, hagamos una pausa, pensemos, la situación es esta. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Hebreos 2, versículo 1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Cuántos han escuchado la verdad de Dios? Debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Dios te dio el regalo, pero es posible descuidarlo. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te dio un regalo. Tu responsabilidad es cuidarlo. Dígale, no lo descuides. No lo descuides. Un regalo tan grande no se pone en cualquier parte. Un regalo tan grande no se pone en cualquier esquina. Un regalo grande se valora. Se pone en la parte más visible de la casa. Se exhibe. Un regalo grande se le quita el polvo. Se guarda de que los niños lo quiebren, lo dejen caer. Si Dios te salvó, si Jesús vino a morir y te dio el regalo de la salvación y la vida eterna, no descuides esa salvación.
No descuide su mente por la atracción, por la seducción del pecado, para que conciba y dé a luz pecado. Guarde su mente. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Hebreos 10:26, voy a leer este último, porque tengo muchos. Queridos amigos, Hebreos 10:26. Queridos amigos, ¿lo leemos todos juntos? 2, 3. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Pecar a propósito. Todos fallamos. Pecamos cuando abrimos el vidrio del carro y le decimos que lo trate. ¿Qué pasó, Luis? Te veo identificado. Pero es diferente cuando pecamos a propósito. Cuando mandamos un mensajito sabiendo que no debemos de mandarlo. Cuando preparamos el guión para decir algo que ya sabemos que no debemos de decir. Cuando vamos a un lugar que sabemos que no debemos de ir, pero aún así vamos. Eso es pecar a propósito. Y eso no es cuidar la salvación. ¿Por qué no hago muchas cosas? ¿Por qué los cristianos no hacemos muchas cosas? ¿Por qué no decimos muchas cosas? Porque no queremos pecar a propósito. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la sangre del sacrificio, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. 1 Pedro 2:20 dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer al Señor Jesús, el Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizadas por el pecado. ¡Ay, Dios! Leamos este versículo de nuevo. Todavía está acá, todavía le queda tostón en la maquinita. Y 2:3. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizados al pecado, terminan peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Dios, por la salvación tan grande. Aleluya. Todos tenemos un pasado, pero todos tenemos un futuro, el futuro de la salvación. Si viniste a Cristo un día por una necesidad, está bien, porque Dios es misericordioso. Pero si nunca has venido a Cristo por el regalo de la salvación, hoy es el día que tengas conciencia y que le digas: Señor, gracias por salvarme. Porque aunque me muera, aunque este cuerpo se muera, yo tengo vida eterna. Mi espíritu tiene vida eterna. Nada es comparable, ni todo lo que gane la palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve pedirle al Señor muchas cosas aquí en la tierra si no te estás preocupando por tu vida eterna? Hoy es día de decirle: Señor, gracias por darme vida eterna. Así que podríamos también decir esto: aunque no reciba todo lo que te he pedido aquí en la tierra, pero si recibo la vida eterna, estoy bien. Ya me diste todo, me diste lo mejor. Si te tengo a ti, ¿podemos cantar eso? Hay un hombre, escuché esto de un gran predicador, y contaba acerca del testimonio
de San Agustín, un hombre muy conocido. Dice que este hombre cuando era joven, era un joven totalmente perturbado, un hombre tirado